de amor para darte adoración a los pies del Rey por la eternidad. En espíritu y verdad te vamos a adorar. Quiero que abramos la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Te invito esta semana a que leas las dos cartas de Pedro a la iglesia y veas, porque no es lo mismo leer un pasaje o un versículo aislado que leer las dos cartas. Cuando uno lee una carta entera desde el principio hasta el final, puede percibir el sentir del predicador. Y en este caso, el apóstol Pedro era un hombre que ya había servido a Dios, había pasado los días de la iglesia de Jerusalén, habían pasado muchas pruebas, mucho sufrimiento, mucha persecución. Y el mensaje que da Pedro no es un mensaje complaciente a las iglesias, no es un mensaje de un joven que quiere animar a la iglesia y hablarle acerca de la prosperidad y hablarle acerca de lo bien que se está con Cristo y de hablarle de las cosas a veces que nosotros nos gusta escuchar y que son mensajes que son realidad. Pero cuando leemos las epístolas de Pedro a la iglesia, estamos leyendo y estamos permitiendo que el Espíritu nos imparta una palabra madura, una palabra con fundamento, una palabra para poder vivirla en la experiencia que nosotros cada día tenemos. Porque a veces los mensajes laicos, los mensajes que tienen que ver para animarnos en nuestras emociones, cuando llegan los momentos de sufrimiento y de adversidad en la vida, ese tipo de mensajes no se sostienen. No pueden sostener un matrimonio, una familia, una realidad de una enfermedad, una persecución, etc. Pero cuando nosotros estamos fundamentados en una buena palabra, en una palabra madura, en una palabra que viene precisamente para ayudarnos en estos momentos decisivos de la vida, entonces vamos a encontrar una perseverancia y esa palabra nos va a ayudar a poder seguir adelante. Amén. Así que quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 12, y veamos en qué momento está aquí el apóstol Pedro. Dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Está hablando del contexto anterior, del párrafo anterior, que ahora no vamos a leer, pero quiero que entendamos esto. Dice: aunque sé que ya vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús le había revelado a Pedro que pronto iba a morir, que pronto iba a partir de esta tierra. Entonces dice Pedro también, verso 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Así que esta carta de Pedro a la iglesia es la carta de un moribundo. Es la carta de un hombre que sabe que va a morir, que sabe que le quedan pocos días en la tierra y que tiene que aprovechar muy bien sus días. Y que tiene que aprovechar muy bien sus mensajes y tiene que saber qué decir y qué transmitir a la iglesia. Entonces, si yo supiera que voy a morir y que no voy a tener más oportunidad de vivir muchos meses más o muchas semanas más, entonces yo voy a tener que dosificar el mensaje que quiero transmitirle a mis hijos. Le voy a dar consejos selectos de todo lo mejor de mi experiencia, de todo lo más selecto de mi vida y de mi comunión con Dios y de mi trato con Dios. Yo voy a seleccionar
esos consejos y voy a intentar dárselos de la mejor manera a mis hijos y también a la congregación en la que pastoreo y a las personas que tengo a mi lado, darle consejos que no son consejos vanos, sino es recopilar lo mejor de mi vida y de mi experiencia con Cristo, y eso es lo que yo quiero transmitirle a ellos. Así que esta carta de Pedro y la carta anterior, la primera carta también, son mensajes selectos, son mensajes de un hombre que ha peleado batallas, de un hombre que ha sufrido por Cristo, de un hombre que se le ha revelado el Señor, de un hombre que caminó con Jesús físicamente, estuvo 3 años con él, y él en algunos momentos en la carta recuerda los momentos que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración, cómo él se transfiguró, cómo vio su gloria. O sea, Pedro ha sido uno de los hombres sobre la tierra que más revelación ha tenido acerca de Jesús carne, pero también Jesús espíritu. Y en esta carta Él viene para abocar sobre nosotros, sobre la iglesia en ese tiempo, pero por extensión también a la iglesia en las naciones, en todas las edades, a transmitir esta sabiduría. Y hoy nosotros estamos aquí domingo, sentados, escuchando las palabras de un hombre de Dios que él hace muchos años, siglos que Él murió. Sin embargo, estas palabras permanecen vivas todavía. Porque las palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son ¿qué más? Son vida. Así que hoy el Espíritu Santo va a tomar estas palabras viejas, pero las va a hacer nuevas y las va a activar para que nosotros podamos tomarlas en el nombre de Jesús y salir de este lugar bendecidos. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver qué es lo que quería recordar Pedro. Versículo 1 del capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, verso 5, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad o afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, en murciano sería miope, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Esto es fuerte, ¿eh? Nunca tropezaréis. Nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas gloriosas del Evangelio y de la salvación en Cristo Jesús, hermanos míos, es que el Señor, cuando Él nos salva, Él no viene y nos dice: mira, yo ya te he salvado, yo ya he hecho lo imposible por ti, yo ya he pagado el precio que tú no podías pagar, aunque hubieras tenido todo el oro del mundo, aunque te hubieras esforzado mucho. Lo que tú
para tú ser salvo y tener acceso otra vez al Padre, tú jamás hubieras podido recorrer ese camino o hacer ese sacrificio. Yo lo he hecho por ti. Yo he hecho lo imposible, te he dado entrada, acceso a la vida del Espíritu, te he dado entrada a la paternidad de Dios. Ahora sois hijos. Ahora imagínate que el Señor nos dice, yo ya he hecho suficiente. De aquí en adelante, entonces te las apaña. De aquí en adelante, apáñatelas tú solo y a través de tu fuerza personal, entonces tú tienes que crecer y tienes que agradar a Dios y tienes que cada día dar la talla, dar un nivel para que Dios se agrade de ti. Y en el momento en el que Dios no se agrade de ti, entonces te va a dar con un palo y te va a dejar ahí tirado. Una de las mayores bendiciones del Evangelio, no solamente es que el Señor Jesús nos ha salvado, sino que también junto con esa salvación nos ha dado la fuerza, mediante su poder, nos ha dado la capacidad de poder vivir en victoria en esta tierra. No solamente Él nos salva, sino que dice que nos dio todo, dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Quiero leértelo en otra versión, lo que está diciendo aquí. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Fíjate lo que está diciendo aquí Pedro. No solamente el Señor os salvó, sino que también junto con esa salvación, el Señor por su poder, Él os capacita, os habilita para que podáis vivir una vida de rectitud. Y Dios provee la fuerza y provee la sabiduría y provee todo lo que nosotros necesitamos. Diga conmigo, todo lo que yo necesito, Él me lo provee. No hay nada en la vida que nosotros no podamos recibir de parte de Dios en un momento de necesidad. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas ¿al qué? Al que no tiene ¿qué? Ningunas. Él dice, pedid a Dios sabiduría, que Él os dará sabiduría. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hay numerosas promesas que Dios nos quiere hacer entender y nos quiere dar seguridad de que no solamente Él nos trae hasta la puerta del cielo, sino que Él entonces nos va a ayudar en todo nuestro peregrinar en la tierra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me guiará por sendas de justicia. En el valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Él no me abandona. Él está en su trono y Él está reinando y gobernando las naciones, pero al mismo tiempo Él ha enviado al Espíritu Santo dentro de mí para que Él me ayude en mi caminar. Y en todo momento y en todo lugar, a cualquier hora del día, yo puedo solicitar la ayuda de mi Padre Celestial y Él va a estar presto a ayudarme. ¿Qué necesitas, hijo? Sabiduría. Toma sabiduría. ¿Qué necesitas? Fuerzas mías. Fuerzas mías. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Necesitas provisión? Yo soy tu padre, yo te proveo. Y una de las mayores bendiciones es que nosotros ya no tenemos que andar en nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que apoyarnos en el brazo de Jehová, porque Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa y en rectitud. No es que yo no puedo vivir en rectitud, es muy difícil. Yo no soy ese tipo de cristiano, yo no puedo dar la talla en ese sentido. Yo soy un cristiano de segunda, o Dios a mí no me escucha. O la vida en victoria es para otras personas, pero no para mí. Mentira. Porque Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para poder vivir una vida de rectitud. Aleluya. Y eso a mí, hermano, me anima mucho. Porque un débil como yo, un frágil como yo, uno que se levanta en la mañana y que tiene un montón de dudas y que tiene un montón de temores y que tiene un montón de historias raras en la mente, en el corazón, preocupaciones.
te encomiendas al Señor y tú dices, hoy Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieres que haga, porque hay un poder que está obrando en mí, que es el poder del Espíritu Santo, y Él me va a ayudar y Él me va a dar fuerzas, y yo no voy a caer porque tú estás conmigo. Aleluya. Y eso es lo que le está diciendo Pedro a esa iglesia. Un evangelio no basado en el esfuerzo del hombre por agradar a Dios, sino en el esfuerzo de Dios por darle al hombre la gracia que necesita. Y la gracia no es el permiso de Dios para pecar, sino que la gracia es la habilidad de Dios que capacita al pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y lugar. Esa es la gracia de Dios. Cosas que no merecemos. Es verdad que no merecemos la gracia, merecemos castigo. Pero Él nos dio, dice, si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Así que hermano y hermana, prepárate para recibir todas las cosas de Dios. Prepárate para vivir una vida plena en Dios. Prepárate para vivir una vida abundante en Dios. Porque esa es la vida que Dios nos ha concedido. Y no podemos vivir una vida mediocre, una vida menor de lo que Dios nos ha concedido. Eso está ahí ya para que podamos aprovecharnos. Y tenemos que cada día, por la fe, echarle mano a la vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos da, dice aquí Pedro, por medio de las cuales, es decir, Él dice que nos da todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Dice en esta versión, estas promesas hacen posible que vosotros participéis de la naturaleza divina y escapéis de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Esto es poderoso lo que está diciendo aquí Pedro. Lo que está diciendo aquí Pedro es que hay promesas que Él nos da, y las promesas son como una puerta que nos abren o nos dan entrada, nos permiten entrada a la naturaleza divina. Y al mismo tiempo que nos dan entrada a la naturaleza divina, esa naturaleza divina echa fuera la corrupción de nuestra vida producida por los deseos de la carne. ¿Cuántos tienen deseos de la carne aquí? ¿Sí? Amén. Yo digo amén. Todos tenemos deseos de la carne. Esos deseos producen corrupción en el hombre. Son los efectos del pecado en el hombre. El diablo, a través de los deseos, a través de la concupiscencia, él viene para tentarnos, y si nosotros accedemos a la tentación o nos dejamos vencer por la tentación, esos deseos engañosos, mundanos, van a provocar en nosotros corrupción, corrupción moral, corrupción espiritual, corrupción física. Por eso dice Santiago dice que bienaventurado el varón que soportó la tentación, que no se dejó vencer por la tentación. Jesús en el Padre Nuestro dice líbranos del maligno, no nos dejes caer, o que la tentación no nos venza. Que no podamos, que aunque vengan tentaciones, pero que esas tentaciones no lleguen a ocupar un lugar en nosotros, de manera que el deseo penetre en nosotros y nos haga pecar. Porque el pecado va a provocar en la vida del ser humano corrupción. Por eso el hombre está como está. Por eso el hombre tiene tantos conflictos. Por eso el hombre tiene tantos temores. Por eso el hombre tiene tantos malos rollos y tantos bloqueos mentales. Por eso el hombre está tan desviado y tiene tantos problemas en todos los ámbitos. Y necesitamos libros que nos hablen acerca de cómo poner en orden nuestra mente. Y necesitamos libros para que nos enseñen 4 pasos para la restauración, o 5 pasos para que el pecador sea restaurado, o 5 pasos para dejar el alcohol, o 8 pasos para vencer esto y lo otro. ¿Sabes cómo lo resume aquí Pedro?
Pedro está diciendo que a través de la naturaleza divina nosotros podemos sacar la corrupción que hay dentro de nosotros. Cada promesa tiene un poder en sí misma. Por ejemplo, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque será de largo días en la tierra. ¿Cómo dice la promesa esa? Para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Y tengas collares en tu cuello. No sé cómo lo dice, pero es una bendición. O sea, la honra es una bendición. La honra a los padres lleva en sí misma la naturaleza divina. De tal manera que cuando yo honro, estoy entrando en la forma de Dios, en la manera de Dios. Estoy entrando en el Espíritu de Dios, en la naturaleza divina. A través de las cuales, dice Pedro, vosotros entráis en la naturaleza divina. Por el simple hecho de yo honrar a mis padres, yo estoy participando de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina en mí va a sacar la corrupción que pertenece al pecado. Entonces, yo no tengo que pelearme con la corrupción. Yo tengo que acceder a la promesa, y la promesa en mí me trae la naturaleza divina, y la naturaleza divina echa la corrupción de mi vida. Esto es poderoso, hermanos, porque yo durante mucho tiempo me he estado peleando contra la corrupción que veo en mí. He estado peleando contra mis deseos. He estado peleando contra mi carne. Hasta que yo descubrí de que Cristo me ha dado preciosas promesas para que por medio de ellas yo las crea en el nombre de Jesús y yo me puedo apoyar en dos cosas. Número uno, que Dios es íntegro y lo que Él dice es verdad. Yo creo lo que dice Dios aquí en su palabra, porque Él es íntegro. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta. Y si Él lo dice, es digno de confianza, es digno de creer. Pero no solamente yo me apoyo en la honestidad de Dios, sino que yo me apoyo en el poder de Dios, porque Él es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. ¿Me entienden, hermanos? Dios es verdad, su palabra es verdad, y además me da el poder y le da el poder a su palabra para que se pueda cumplir en mi vida. Y en la tierra Él me ha dejado a mí sus promesas. Él me ha dejado sus promesas. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cuando yo leo ese salmo, Él me promete a mí que me va a librar del terror nocturno. Que el diablo me va a querer tirar flechas todo el tiempo, de día y de noche. Pero esas flechas, dice que a mí no llegará. Yo no sé qué hace Dios con las flechas que el diablo me tira, pero no me llegan a mí. Porque yo estoy sometido a esa promesa. Yo creo que mientras que yo esté bajo las alas del Omnipotente, mientras que yo estoy debajo de la nube de Dios, Él me va a cubrir, Él me protege, Él me cuida, Él me nutre, Él me ayuda a caminar en el desierto de la vida. Y aunque vengan 1000 diablos y vengan y me hagan hechicería y me deseen el mal y digan toda clase de males y maldiciones contra mi vida, no va a pasar nada, porque mi vida está escondida en Dios. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te crees esas tonterías? Porque yo creo en la integridad de Dios y porque yo creo en el poder de Dios. Y si Dios lo dice, es verdad, y Él es poderoso para cumplirlo en mi vida. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me siento bajo la nube de Dios, viene seguridad a mi vida. Y ahí yo estoy participando de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina echa fuera de mí el temor. Yo no tengo que estar peleándome con el temor. La naturaleza divina pelea contra él. Fíjate, imagínate que hay un vaso que tiene una sustancia tóxica, negra, un vaso que está sucio con un líquido oscuro. Yo puedo hacer dos cosas: intentar sacar del vaso la oscuridad,
e intentar limpiarlo. Y déjame decirte que no voy a poder, jamás voy a poder limpiar ese vaso. Porque eso está lleno de corrupción. Es un material que no se puede limpiar. Es un material que no se puede lavar, que no se puede echar fuera. Pero Dios dice, hijo, no intentes limpiar el vaso, sino que échale agua de Dios. Échale de mi espíritu. Mi espíritu es el único material que puede echar fuera la corrupción de este mundo. Entonces yo vengo y le echo a ese vaso que está corrompido, que tiene un líquido corrupto, yo le echo de Dios y le echo agua de Dios y le echo naturaleza divina. Y la naturaleza divina poco a poco va llenando el vaso y va desalojando la maldad y la corrupción que hay en mi vida. Ay, cuando yo descubrí eso dije, Señor, esto es muy fácil. Entonces yo no tengo que estar reprendiendo al diablo cada rato, no. Entonces yo no tengo que estar peleándome con Satanás y con todos sus demonios y con todos sus espíritus, no. Tú lo que tienes que hacer es cada día, ven a mi fuente. Cada día, llénate de mi espíritu. Cada día llénate de mi palabra. Cada día llénate de la seguridad de que yo estoy contigo, de que yo soy fiel y que yo soy poderoso para cumplir lo que te he prometido. Y automáticamente todas esas cosas que hay dentro de ti van a salir y no te vas a dar cuenta. Y eso es lo que pasó en mi vida. Había un montón de cosas, un montón de problemas mentales, situaciones que el pecado había producido en mi caminar. Casi 20 años metiéndole porquería y corrupción a mi mente, a mi cuerpo, a mis emociones, a mi estima. Pero cuando vino Cristo, yo me enamoré de Cristo, me enamoré de la palabra de Cristo, me enamoré de la presencia de Dios, me enamoré de la adoración. Y poco a poco yo iba dándome cuenta cómo iban cambiando mis pensamientos, cómo iba cambiando mi vida, cómo iba cambiando mi situación. Y Dios iba abriéndome camino, como decíamos la semana pasada. Y yo descubrí que a través del Espíritu es que yo tengo que vencer las obras de la carne. Que no tengo que estar peleándome con la carne y con sus deseos y con sus pasiones, sino resistirle, claro que sí, firmes en la fe, pero basados en la palabra de Dios y basados en mi comunión con Cristo. ¿Cómo iba Jesús, hermanos? Jesús llevaba un ambiente de naturaleza divina. Jesús no solamente no tenía corrupción dentro de él, sino que toda la corrupción donde él iba, la corrupción se manifestaba y se exponía. Él iba a un lugar y había un endemoniado, y ese endemoniado podía haber estado en la sinagoga, podía haber estado incluso en contacto con sus discípulos, pero cuando la presencia de Jesús, el ambiente, la naturaleza divina de Jesús iba andando, ese demonio decía, Jesús ha venido antes de tiempo para atormentarnos. La corrupción se exponía ante Jesús, porque él era, dice, en él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Jesús era la expresión máxima de la naturaleza divina andando en la vida de un hombre. Y no había corrupción. Cuando el diablo lo tentó, le dijo, Satanás, estás equivocado conmigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y Él será el objeto de tu alabanza. Y cuando el diablo quería tentarle de muchas maneras posibles, Jesús respondió con la naturaleza divina. No era diciendo, ay, me siento tentado, madre mía, los reinos del mundo, son muchos, son mucha tela. Eso es una, diablo, me está tentando. Estoy ahí, pero Jesús no tenía ninguna lucha, porque en él habitaba la plenitud de la divinidad. Él estaba centrado en la voluntad del Padre. Él estaba bien ubicado. Él no tenía ningún tipo de deseos del mundo. Él no tenía ningún tipo de deseo de triunfar en el mundo, ni de que el mundo le aplaudiera. Ya los reinos del mundo eran de su Padre celestial. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro esfuerzo? Vivir en la naturaleza divina. Expresar la naturaleza divina. Llegará el momento donde nosotros estamos tan llenos de las promesas de Dios, donde nosotros estamos tan llenos de la naturaleza divina, que
el diablo cuando quiera venir a tentarnos en nuestro interior y cuando quiera venir a meternos duda, incredulidad, temores, cuando quiera venir a meternos malos rollos en la mente, nosotros estemos tan llenos de Dios que sea como un escudo, la naturaleza divina en nosotros como un escudo. Cada vez que nosotros nos apropiamos de una promesa, esa promesa lleva una carga de naturaleza divina. Y esa carga de naturaleza divina va a echar fuera la corrupción que corresponde a ese pecado. Hasta que seamos verdaderamente libres. Hasta que Cristo sea el todo en nosotros y no haya nada en nosotros que no le hayamos entregado al Señor Jesús. Aleluya. El Señor dijo, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Dentro de Cristo no había nada del diablo, no había nada de su reino, no había nada de su mensaje, no había nada de sus proposiciones. Pero es que afuera, cuando venía la corrupción a querer atacar a Jesús, la corrupción se encontraba con un escudo de santidad, con un escudo de bondad, con un escudo de misericordia. Se encontraba de frente con la naturaleza divina. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mi deseo, hermanos, y mi oración y mi deseo ferviente es que Cristo more en mí en una forma más abundante. Mi deseo es que Cristo se perfeccione en mi vida en una forma más excelente. Eso es todo lo que yo necesito. Que haya mucho de Dios en mí. Porque lo de Dios en mí va a desalojar lo que no es de Dios en mí. El otro día hablaba con a mí me gusta mucho estar bien con los niños, hacerle tonterías. Y muchos niños me salen corriendo cuando me ven. Pero digo, ya vendrás y me abrazarás, ya vendrás. Y me los camelo, venga, chócala, que no sé qué, que para acá, que venga, cosquilla, venga. Y hay una niña aquí que está por conquistar todavía. Que cuando me ve, digo, dame un besito. Mira como diciendo, qué asco me das, tío. Pero yo le digo, ya caerás. Más duras que tú han caído. Pero su madre me decía, pastor, ¿no sabes que cuando ella te ve en la televisión, dice, mamá, mira, Jesús? Y dice su madre, no, hija, no es Jesús el pastor Tony. Dice, no, es Jesús. Digo, déjala, porque ella está viendo la naturaleza de Dios en mí. No le digas que soy Tony, no, es Cristo aquí. Aleluya. Dale el aplauso al Señor. Digo, si me ve así esa niña, los niños mira, tienen un radar. Los niños ven más que nosotros. Nosotros vemos que lleva puesto uno conjunta el pantalón con la camisa, que zapatos, que esto, que lo otro, que vaya peinado, que se ha hecho. Tiene una hora haciéndose las planchas, que no sé qué, que no sé cuándo, vaya tinte que se ha echado, que no sé qué. Pero los niños no están en esa. Los niños ven la esencia. Por eso dice que de los niños es el reino de los cielos. Aleluya. Así que cuando nos vean, digan, mamá, mira, Cristo. Se aman todos igual, son todos Cristo, mamá. Sí, hijos, son todos Cristo, porque eso es lo que queremos, parecernos a Cristo. Y que la naturaleza de Cristo abunde plenamente, abundantemente en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, es una buena noticia. Es una buena noticia de que tú ya no tienes que luchar contra la corrupción. Uno ya no tiene que estar luchando contra la corrupción, sino que uno tiene que estar participando, lleno de la naturaleza divina, y la naturaleza divina se va a encargar de la corrupción que tenemos nosotros. Ahora, Pedro está hablando aquí de que debe haber un esfuerzo. Debe haber un esfuerzo. ¿Cuál debe ser nuestro esfuerzo? Precisamente responder a esas promesas. Las promesas divinas deben de estar en nuestra mente, en nuestro pensamiento diario. Debe fundamentar todo nuestro cristianismo. Hay personas que
se la pasan todo el día peleando contra la corrupción y emplean toda su energía en eso. Pero Pedro dice que vivamos en esa naturaleza divina. La semana pasada hablábamos acerca de los nobles. ¿Quién son los nobles según Dios? Y hablábamos de que los nobles son esas personas que se dan voluntariamente, son generosos y que están expresando esa generosidad hacia los demás. Esta semana podríamos decir que es la continuación del mensaje de la semana pasada, pero ahora esa generosidad no va destinada a los demás, no va destinada a servir, a dar, a concebir cosas nobles, sino que esa generosidad ahora va destinada a que Cristo habite en nosotros. Y tenemos que ser generosos en esto. Cristo ha sido generoso con nosotros para revelarnos su reino. Pero ahora nosotros tenemos que ser generosos para que el reino que nos ha sido revelado crezca y madure en nuestra vida, en nosotros, hasta que lleguemos a ser a la imagen de Jesús, como Él quiere que nosotros seamos. ¿Entienden, hermanos? Cuando dice Pedro que debemos aplicar todas nuestras energías para equiparnos con una serie de estas grandes cualidades que ahora las vamos a ver de una forma muy resumida, la palabra que usa aquí para equipar es la palabra joregos o joregos, que quiere decir literalmente ser un director de un coro. Cuando él dice que nosotros nos equipemos a través de las promesas, él lo que está diciendo es que seamos joregos. ¿Qué significa eso? En la cultura griega era famosa la cultura griega, en Atenas, era famoso por hacer grandes dramas. Siempre estaban con esos dramas. Los griegos eran muy fiesteros. Tenían su vida social abundante. Entonces, constantemente había ofertas donde se abrían teatros y en esos teatros se hacían grandes interpretaciones, grandes dramas. Son conocidos los dramas de hombres como Esquilo, Sófocles o Eurípides. No sé si alguna vez lo han oído. Los que estudian quizá arte o los que estudian historia lo habrán oído. Todos estos dramas necesitaban numerosos coros. Antes no había los medios que nosotros tenemos ahora, sino que antes todo se hacía en una forma vocal. Entonces, para hacer esas interpretaciones, había grandes coros, había músicos, había instrumentos de todo tipo y había muchas voces. Entonces, eran conocidos esos dramas por ser muy costosos. O sea, una noche donde se interpretaba un drama que tenía diferentes actos, se necesitaba, como en algunas ocasiones, 3.000 dracmas. Eso era un dineral en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se tenía que buscar a alguien se tenía que hacer cargo de sufragar los gastos necesarios para que ese coro fuera mantenido, aquí lo tengo, mantenido, entrenado y equipado. O sea, se debía de reunir ese coro y a ese coro se lo tenía que mantener, se lo tenía que entrenar y se le tenía que equipar. Imagínate, todo eso suponía una cantidad de dinero muy grande. Entonces, los que se hacían cargo de ese gasto eran los joregois, eran como los nobles, personas que en una forma voluntaria, ellos decidían por amor a la festividad o para que la gente estuviera entretenida, ellos corrían con todos los gastos. Eran gente muy pudiente y eran gente conocida por ser los joregois, precisamente. Entonces, la palabra joregois
no solamente sugiere a alguien que sufragaba unos gastos, sino también que lo hacía hasta un cierto derroche. O sea, derrochaba. Era como que no quería decir equipar a lo pobre o miserablemente, sino que en esa equipación aportaba generosamente todo lo necesario para una representación noble. ¿Entienden, hermanos? Esos eran los joregois. Entonces, este término salió al ancho mundo y amplió su significado. No solo al equipamiento de un coro, sino a asumir responsabilidades para cualquier clase de equipamiento. Puede querer decir equipar a un ejército con las provisiones necesarias o equipar un alma con todas las virtudes necesarias para la vida. Pero siempre se da a entender que para esta provisión debe haber una generosidad desbordante en la provisión. Ahora, Pedro utiliza esta palabra, joregois, para hablar acerca de la equipación del alma. Entonces, los que reciben la carta, ellos están entendiendo lo que Pedro está diciendo. Porque Pedro está usando esta palabra joregos para hacernos entender a la iglesia de que de esa manera, en una forma abundante, no miserablemente, no rácanamente, ellos, los que reciben esta carta, debían ocuparse de su salvación y debían ocuparse de madurar en el espíritu, de crecer y de participar de la naturaleza divina. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, ese era el pensamiento. Hermanos, os insto, os exhorto a que de una forma abundante y no poniendo ningún tipo de pegas, vosotros hagáis acopio para el mantenimiento de vuestra alma en este tiempo oscuro. Fíjate qué mensaje más importante. Si lees las cartas de Pedro, estas cartas, tanto la primera como la segunda, exhortan al crecimiento. Exhortan a madurar en el Señor. No a que una persona se quede estática o que haya aprendido ciertos principios o ciertas formas evangélicas y de alguna manera ponga el piloto automático y se mantenga viviendo su vida con esas pocas cosas de Dios o con esos pocos principios, sino que Pedro está diciendo, tenemos que ser generosos para invertir en nuestra alma. Hermanos, y esto es muy necesario. Esto es muy necesario. Necesitamos tiempo. Necesitamos invertir en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos invertir en palabra de Dios. Necesitamos invertir en tiempo de calidad con Dios. Necesitamos invertir en tiempos como estos, en la reunión, donde estamos 3, 4 horas, 5 horas, no importa. Pero de aquí nos vamos, aquí el Señor nos está equipando. Aquí el Señor Él se derrocha por nosotros. Él no nos da en una forma pobre, miserable, sino que primeramente Él dio lo mejor del cielo, que es a su Hijo Jesucristo. Ningún ángel capacitaba para salvarnos, pero con Él también, Él nos da todas las cosas, pero nos lo da con abundancia. Nos lo da en una forma, hermanos, Él no nos da un vasito de agua, Él nos da todo un contenedor de agua. Él no nos da un poco de palabra, Él nos da toda la palabra. Dice, vosotros estáis edificados en la verdad presente. Pedro les había estado hablando estas cosas ya. Les había exhortado al sufrimiento, al amor hacia los demás, a darse, a servir, a ser perseverantes en este mundo oscuro de persecución. Y aquí le está diciendo, hermanos, acordados de los joregoim, que son los que mantienen todas esas festividades y no reparan en gastos. Yo os digo, no reparéis en gasto en vuestra capacitación espiritual. No reparéis en gasto en vuestra capacitación espiritual. Hermanos, cuánto tiempo ocupamos en nuestros trabajos físicos. Ocupamos 8 horas, 10 horas, yo no sé las horas que tú le dedicas a tu trabajo. Le dedicamos muchas horas a otras cosas, al ocio. Muchas veces dedicamos tiempo a cosas que no son de Dios en esta tierra. Pero qué poco ocupamos en invertir para nuestra alma.
Qué tristeza, hermanos, tiene que sentir el Espíritu Santo dentro de nosotros al ver que nuestra prioridad no es Él. Al ver que nuestro amor está, que nuestro corazón está tras otras cosas. Cómo se contrista el Espíritu Santo cuando se da cuenta de que nuestro anhelo no es ir al lugar de la oración. Siempre tenemos algo que hacer. Siempre tenemos algún compromiso. Siempre tenemos alguna excusa. Siempre dedicamos a equipar otras cosas. Podemos tener la casa bonita, artesonada, como en los días de la restauración, que tuvo que venir el profeta Ageo y decir: oye, dejad ya vuestra casa, por favor, que ya no sabéis lo que ponerle. Vuestra casa está artesonada, está preciosa, pero la casa de Dios la tenéis abandonada después de 15 años que no habían hecho nada en la casa de Dios. Y viene el profeta diciendo: subid al monte, traed madera, vamos a edificar la casa. Venga, hermanos, invirtamos en la casa de Dios. Dios se merece tener una casa, Dios se merece tener un lugar donde vengamos a adorarle. Pero se habían acostumbrado a vivir en una forma miserable, sin casa, sin sacrificios. Pero el profeta viene y les exhorta a que traigan madera y a que edifiquen la casa del Señor que estaba descuidada. Y el Espíritu de Dios te dice, hermano, y me dice a mí, te dice a ti, en el nombre de Jesús te lo digo: sube al monte, trae lo que tú necesitas para que la casa de Dios en ti sea edificada, para construirle a Dios un lugar en tu vida, en tu casa. Crea a Dios un ambiente donde la naturaleza divina more abundantemente en tu vida. Para que ya no seas llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Para que ya no seas llevado de aquí para allá con sentimientos, con emociones, con bloqueos, con pensamientos extraños. Para que no te dejes llevar por las pasiones de este mundo, por las tentaciones de este mundo, sino que podamos edificarle una casa a Dios estable, que diga: mi vida es una casa de Dios, un tabernáculo de Dios. Pedro, cuando dice que va a partir, dice literalmente, está diciendo: sabiendo que mi separación de esta tienda o este tabernáculo. Fíjate, Pedro, qué mentalidad tenía. ¿Dónde se construyó el tabernáculo? En el desierto, ¿sí? ¿Qué es lo que había dentro del tabernáculo? ¿Qué es lo que se ponía? El arca de Dios, la presencia de Dios. Mientras que la nube se movía, Dios estaba en la nube. Pero cuando la nube se paraba, el pueblo armaba el tabernáculo y bajaba la gloria de Dios y habitaba el tabernáculo. Pedro dice: yo estoy a punto de abandonar este tabernáculo. ¿En qué estaba pensando Pedro? De la misma manera en la que en el desierto había una tienda que contenía la presencia de Dios y estaba en medio del pueblo, de esa misma manera yo ahora soy la tienda. Yo ahora soy el tabernáculo que tiene la presencia de Dios dentro de su vida. ¡Aleluya! Y yo estoy a punto ya de montar esta tienda ya. El Señor me ha dicho que vaya desmontando, que voy a trasladarme. Voy a dejar este tabernáculo y Dios me va a dar un tabernáculo nuevo, no hecho según los hombres, sino según Dios, un cuerpo para resurrección. Y ahí ya eso va a ser tremendo. Así que Pedro efectivamente murió. Dice la historia que lo iban a crucificar. Y él dijo: por favor, no me crucifiquen como mi maestro. No soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucificadme con los pies para arriba, boca abajo, para hacer ver que ni siquiera cualifico para morir como mi maestro. Y él abandonó la tienda. La tienda se quedó en la tierra, lo enterraron y el polvo volvió al polvo, pero su espíritu volvió a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor esta mañana? Nosotros somos el tabernáculo. Tú tienes una tienda. Tócate ahí, tócate. Estos no son algunos tabernáculos
Presumen de ser más bonitos que otros. Qué bonito que soy. Qué elegante. Qué guapo. O qué feo que soy. Vaya tienda más fea que el Señor me ha hecho. Pero mira, ¿sabes que el propósito es de tener el Espíritu dentro? Más bonitos o más feos, si cumples el propósito y tienes el Espíritu Santo dentro, hermano, eres la persona más feliz de la tierra, porque ese es el propósito por el cual Dios te dio ese cuerpo. Eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Lo repito, no eres un cuerpo que tiene un alma y que por ahí escondido está el espíritu. No, somos espíritu que tiene un alma y que para moverse en la tierra necesitamos un cuerpo. Ese es el propósito de nuestro nacimiento. Y mientras que estemos en la tierra, nuestro cometido es representar a Dios y que la naturaleza divina se vea en nosotros. ¡Aleluya! Así que dile al que tienes a tu lado, sé generoso. Sé generoso en proveer para tu vida espiritual. Sé generoso. ¡Aleluya! No seas escaso, hermano. No seas tacaño en lo que se refiere a la provisión espiritual para tu vida. No te conformes con una oración a la hora de comer. Por favor, hermano, con quebranto en el corazón te lo digo. No nos conformemos con una vida mediocre, pobre, sino que proveamos abundantemente para nuestra vida. Lee la palabra, estudia la palabra, ora, intercede, ayuna, busca de Dios, busca la comunión con la iglesia. Pídele a Dios que Él te dé hambre y sed. No seamos escasos, porque si no, el coro va a desafinar un montón. Hay cristianos que tienen un coro que desafina un montón, porque no han provisto, no han gastado lo necesario, no han sido generosos. Pero Dios nos dice a ser generosos. Hebreos dice que avancemos hacia la madurez. Hermanos, dejando ya las doctrinas básicas, dejando ya el amor de Dios, porque hay muchos que están todavía en el amor, en la parte del amor. Dios te ama, hermano. Sí, Dios me ama. Y todavía están flipando con el amor de Dios. Ya Dios te ama. Deja eso ya, vamos a otra. Ya eso queda establecido en nosotros. Ahora vamos a otra verdad. Dios es el Rey de mi vida. Vamos a esa verdad y vamos a aplicarla poco a poco en nuestras vidas. Entonces el autor de los Hebreos está diciendo, hermanos, vamos, hermanos, avancemos hacia la madurez. Hermanos, no se queden como están. Hermanos, vamos hacia adelante. Todavía nos queda mucho camino que recorrer. Entonces, la vida cristiana es una vida de un constante añadir. Es una vida de un constante añadir. Siempre hay cosas que tú vas a poder añadir a tu vida. Dios nos da la salvación y nosotros nos ocupamos en ella con temor y temblor. Dios nos da su espíritu y nosotros lo cuidamos y lo mantenemos contento. Dios nos da su gracia y nosotros la valoramos y la apreciamos. Dios nos da la fe y nosotros la ponemos en funcionamiento. O sea, hay una interacción entre Dios y nosotros. No, Dios, tú hazlo todo, que yo estoy aquí y yo me dejo llevar por ti. Dice Dios, sí, yo te doy a ti, pero tú ahora lleva esto que yo te doy, llévalo a otro nivel. Llévalo a una madurez, llévalo a un desarrollo en tu vida. Eso es lo que quiere decir añadir. Dios nos da el fuego de la lámpara. Dios nos da la llama sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Pero nosotros debemos ir rellenando el aceite cada día. Amén. Él nos da su llama, pero nosotros ponemos el aceite. ¿Qué es lo que le pasaron a esas vírgenes? ¿Qué le pasó a las vírgenes? Que tenían lámpara, tenían fuego, pero ¿qué le faltaba? Aceite. ¿Y qué le pasó a 5 de ellas? Que el aceite se acabó y la lámpara ¿qué? Se apagó.
Dame aceite, le decían a la otra. No, no, perdona. Tenías tú que habértelo currado. Tenías tú que haber hecho provisión de aceite para que ahora, cuando el esposo viene, tú tengas aceite. Esa es la comisión nuestra. Dios nos da la llama. Nosotros ponemos el aceite cada día a esa llama. Así que Dios ha sido generoso con nosotros al darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Pero a esta generosidad de Dios se debe añadir la nuestra para crecer y desarrollar en nosotros la madurez. Amén. Ahora vamos a la lista, rápido. Vamos a la lista. ¿Sabe algo muy curioso? Que en la antigüedad las listas eran muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque los libros eran caros y no tenían un fácil acceso a la gente. Entonces por eso los maestros enseñaban con listas. Igual que a los niños, se le enseña el abecedario, se les enseña cantando. O sea, una forma de enseñarles que a ellos se les queda. Entonces, ¿cómo resumir? Pedro dice, ¿cómo le resumo yo a esta gente todo esto que es importante y las cosas que tienen que añadir? Les voy a dar una lista de cosas. Y entonces ellos van a coger esa lista y la van a tomar y la van a profundizar. Y van a pensar en cada punto de esta lista que yo les doy y van a madurar y desarrollarse en cada punto. Vamos allá. Dice lo primero, añadid a vuestra fe. Añadid en una forma generosa, estamos hablando, fe. Y esta es la base de la vida cristiana. Para Pedro, la fe es la convicción de que lo que Jesús dice es verdad y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas en confianza. El camino a la felicidad en esta tierra es aceptar su palabra. Creer que Él existe, que es galardonador de los que le buscan y creer en la palabra, que es verdad y que Él es poderoso para cumplirla. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Fe. ¿Qué es lo que va a querer encontrar Jesús cuando venga a la tierra? Fe. ¿Por qué se sorprendió Jesús, hermanos, en la tierra? Se sorprendió por la fe de algunos. Dijo, wow, ni en Israel he encontrado tanta fe. Pero también se sorprendió por la falta de fe en otros. O sea que tú ves que las veces que Jesús se sorprende en el Nuevo Testamento es o por la falta de fe o porque gente tiene mucha fe. No se sorprende por ninguna otra cosa. Sino por la falta de fe o por la abundancia de fe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Fe. Eso tiene que ser lo primero en nuestra lista y en la lista de Dios. Segunda cosa, virtud. Esta palabra se traduce también como excelencia moral o se traduce también como coraje. La virtud aquí significa el valor de mostrar siempre de quién somos y a quién servimos. La mayor virtud de un cristiano es mostrar siempre valor, demostrar siempre de quién somos y a quién servimos. Para poder representar a Dios y servirle se requiere excelencia. Y para mostrar a ese Dios se requiere coraje. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con excelencia. ¿Cómo debemos mostrar a Dios? Con coraje, con valentía, con virtud. Eso es lo que necesitamos añadir a nuestra fe. Sabemos que Dios existe, sabemos que su palabra es verdad y ahora necesitamos excelencia para servirle a Él. Pero necesitamos coraje y valentía para mostrarle a Él, al mundo. Tercera cosa, conocimiento. Vamos rápido. Conocimiento. En el pensamiento griego hay dos palabras para conocimiento. Número uno es sabiduría, Sofía, que es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Es cuando Dios se revela al hombre y cuando el hombre se entiende a sí mismo. Esa es la sabiduría. La sabiduría es cuando Dios se revela al hombre y el hombre se revela a sí mismo. Es decir, el hombre comienza a entenderse a sí mismo y su diseño y quién es y para qué existe. Eso es sabiduría de Dios.
Cuando el hombre no sabe, no sabe quién es y no sabe para qué existe la tierra, significa no tiene sabiduría de Dios. Dios no se le ha revelado. Pero cuando Dios se revela a sí mismo y al mismo tiempo nos revela quién somos nosotros. Eso es sabiduría de Dios. Y es una forma de conocer. Pero hay otra forma, que es la que dice aquí Pedro, que es el conocimiento, que es lo que le permite a una persona decidir correctamente y actuar con eficacia ante las circunstancias de la vida cotidiana. En otras palabras, tomar la sabiduría que viene de Dios, esa revelación que viene de Dios y saber cómo aplicarla en mi diario vivir. Eso es lo que yo tengo que añadir a la fe y lo que tengo que añadir al coraje. Tengo que añadir, ¿qué? Conocimiento. Es decir, tengo que entender quién es Dios, que se me revele el Señor, que se me revele quién soy yo y que yo sepa cómo llevar ese conocimiento aplicado a mi vida. ¿Qué te parece? ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Sí? Pues no se puede, hermanos, lo siento, pero eso es muy difícil. Así que eso se va a tener que currar. ¿Sí o no? No. Eso está ahí para que nosotros vayamos y lo tomemos. Señor, revélame tu reino. Señor, hazme conocer tu voluntad. En ese tiempo yo le pido al Señor que Él me ayude a entender y que me ayude a entenderme a mí también. Y que me ayude a aplicar ese conocimiento que he entendido, tanto de Dios como de mí, a la vida diaria. Siguiente punto, autocontrol o dominio propio. Esto está bueno, como dice Redimido. Esto está bueno. Me salió el coro por ahí. Ese es funky, ¿no? Otro punto, autocontrol o dominio propio. Quiere decir literalmente tener las riendas de uno mismo. ¿Y cuánto nos cuesta sujetarnos a nosotros mismos? Somos como el mulo, que cuando lo quieren montar, ¿qué hace el mulo? Se lía a dar patadas por todos lados. Y el Espíritu Santo está encima de nosotros y está cogiendo las riendas y tiene que estar ahí. Estate quieto, muchacho. Estate quieto. Hasta que llega un momento donde el Señor nos va a domar. Tú no te preocupes que el Señor tarde o temprano te va a domar. Va a domar ese carácter murciano que tienes. Ese celta que llevas dentro. Ese indio que llevas dentro. Te lo va a domar el Señor, hermano. Si tú quieres. Entonces, dentro de esas virtudes que tienen que estar en nosotros y que nosotros tenemos que desarrollar, está el tener las riendas de uno mismo. Es una persona que tiene pasiones, pero que mantiene esas pasiones bajo control. Nuestras pasiones no se enseñorean de nosotros, no nos vencen, sino que somos nosotros los dueños de nuestra vida. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús. ¿Quién es el manso? El manso es el que tiene el control de su cuerpo, control de su vida, control de sus emociones. Es el que llega a un momento donde nada en la vida le hace tomar decisiones apresuradas o tomar decisiones, ¿cómo diría? Como una reacción impulsivas. Gracias. El que tiene dominio propio no responde de una forma impulsiva, sino de una forma reflexiva. Cuando pasa algo a mi alrededor, yo tengo dos formas de actuar. Una, pensar qué es lo que está pasando y ver si lo que yo voy a decir o lo que voy a hacer va a tener unas consecuencias en mí o en alguien alrededor. Es una persona impulsiva.
que habla muy rápido, que se expone lo que hay dentro muy rápido. Pero una persona reflexiva es una persona que se lo piensa antes de responder y que responde de una forma adecuada o directamente no responde en ese momento. Poco a poco nosotros vamos teniendo, el Espíritu Santo va teniendo control de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que añadir. Ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo. Y llegará el momento donde te digan lo que quieras, se metan contigo lo que quieras, te provoquen lo que quieras. Haya, hermano, todos vengan contra ti, que tú no vas a responder, porque tu vida está bajo el control del Espíritu Santo. Está bajo el control de Dios. Dominio propio. Dueños de nosotros mismos. No responder impulsivamente. ¿Cuánto nos cuesta, eh? Vaya. Vamos a paciencia. Una traducción correcta de esta palabra sería firmeza. Escucha bien. La firmeza consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos puede hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante. Lo repito. ¿Qué dice aquí Pedro? La firmeza o la paciencia, como dice aquí, consiste en aceptar con coraje o determinación todo lo que la vida nos pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante. Se dice de Cristo que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, menospreció el oprobio. Así que Jesús, Él no se impacientó, Él no modificó la voluntad que el Padre tenía con Él por las cosas que le estaban pasando en ese momento, sino que Él supo transformarlas y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Seguir adelante, continuar con firmeza, con paciencia, correr con paciencia la carrera que tenemos, ¿por dónde? Por delante, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreciado la vergüenza y el oprobio. Eso es lo que nos dice el Señor también a nosotros, porque la palabra es para nosotros y para nuestros hijos. Seguimos. Piedad. Hace poco el pastor Benjamín estuvo hablando de la piedad. Esta piedad, esta palabra tiene dos direcciones. Número uno, adorar a Dios correctamente y darle lo que es debido. ¿Qué es la piedad, hermanos? Adorar a Dios correctamente y darle a Dios lo que es debido. Dice David, dad a Jehová la gloria debida, ¿a qué? A su nombre. Entonces, la piedad por una parte es adorar a Dios correctamente y darle lo que es debido a Dios. Pero la otra parte de la piedad es sirve correctamente a tus semejantes y dales lo que es debido. Amén. Así que la persona que es piadosa en este sentido está en una correcta relación tanto con Dios como con los hombres. Le da a Dios lo que requiere a Dios, pero también le da a los hombres lo que se requiere. No es que dice, no, yo sirvo a Dios y a los hombres que por ahí. O no, o yo le doy a los hombres, o me afano mucho con los hombres, o quiero agradar mucho a los hombres y dejo de un lado lo que Dios quiere. No, pero el piadoso es el que sabe tener el balance entre estas dos dimensiones. Por una parte, darle a Dios y por la otra, darle a los hombres lo que cada hombre requiere y necesita. Amén. La piedad se resume en vivir conforme a Dios. La piedad es la vida de Cristo en nosotros. Vive a Cristo y serás una persona piadosa. Y sabrás darle a tu Padre Celestial lo que requiere y sabrás darle a cada uno también lo que requiere. La penúltima, afecto fraternal. Esta palabra es Filadelfia, la conocen muy bien, que quiere decir literalmente el amor de los hermanos.
tenemos que crecer también en eso, ¿sí? Tenemos que crecer en eso. Ahora cuando terminemos la reunión, vamos a saludarnos. Si hay alguien que no conoces, no te vayas siempre a saludar a los mismos. Jóvenes, hermanos, déjense el rollo de siempre saludaros a vosotros y estar ahí siempre el día. Parece que termina la reunión y nos buscamos. ¿Qué, tío? ¿Qué? Pues nada, aquí estamos. ¿Qué? Madre mía, ¿eh? Vaya alabanza, tío, ¿eh? Jackson se ha salido, ¿eh? Déjate eso. Y vamos a ver. Mira a ver si hay alguien aquí que no conoces. Algún joven que no conoces. Y en vez de mirarle así, ve, pregúntale cómo se llama. Pregúntale su teléfono. Vamos a intentar relacionarnos. Vamos a intentar abrir nuestro pequeño mundo de yuppie, donde no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de unos meses. No sabemos. El Espíritu Santo nos habla como habló a la iglesia en los tiempos de Pedro. Y Pedro eligió un mensaje que no era un mensaje dirigido a las emociones, sino que era un mensaje dirigido al Espíritu. Y el Espíritu Santo, Él toma esta palabra, este mensaje, y lo aplica a nosotros. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. A los pies del Dios de amor.